Ay, ¿qué? Creo que después me llaman, no estoy durmiendo. Que ya subió la nota. Ay, no te voy a mostrar porque ya estoy en casa. No lo miro. No sé si lo mandé o no lo mandé por charla. Ah, sí. ¿Qué? Donde hemos ido, ¿no? La dejaste y cómo lo van a recoger. Yo le dije que venga doña Yola y vos me vas a timbrar. Y voy a recogerla. Tenés crédito, ¿no? Ajá. ¿Te diste tu número para que te timbre? No. Doña Yola va a venir acá porque se evita el lío, ¿no? Pero como me hubiera dicho que te dieron una timbrada, no me acuerdo, que vayas por ella. O sea, que yo sé que vos vas a insistir. Doña Yola no. Porque yo ahora le dije. ¿Qué? No, pues, esta está llena de más, bueno, no venía, pero voy a ver quién más ayer a ella. Pero de todos modos, yo no podía presentarlo. Pero pues con una enferma sí se puede. Si está mal de salud. No va a ir volando a la hospital. Se le hace un poco porque lo va a llevar a ahí está junto con el coso de llamar. Ahí en el ronda. Y ese grado que
Bien, buenos días a todos. Ojalá hayan pasado un buen fin de semana. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Habíamos quedado viendo bacilos gram positivos y el último que hablamos fue el Clostridium difficile. Ya. Vamos a ver ahora el Clostridium botulinum. ¿Ya? Bien, no se olviden poner su nombre en el chat para la asistencia. Bien, empezar. Tengo. Ya. Bien, entonces, el Clostridium botulinum es una bacteria que vive también en el medio ambiente, igual que otras bacterias de esta familia que hemos estado viendo. No le gusta vivir donde hay oxígeno. Ya, odia esos lugares, así que vive en lugares donde hay poco oxígeno. Es una bacteria de metabolismo lento, tarda en reproducirse bastante tiempo. Ya, es productora de una exotoxina, que es la que causa la enfermedad que vamos a ver. Ya. El detalle está que esta bacteria puede contaminar lo que son alimentos en conserva, principalmente los que tienen carnes, abeja y maíz. Ya, carnes, arveja y maíz. Más que todo, carnes, ¿no? Procesados, enlatados más que todo. Y principalmente los domésticos que no han sido procesados con controles de calidad, hornos de muy alta temperatura, ya que su toxina puede sobrevivir a temperaturas elevadas, ¿ya? Pero no de forma industrial. En otras palabras, puede sobrevivir un horno de la casa, pero no un horno de los que usan en las industrias que alcanzan mayor temperatura. ¿Ya? Más que todo, por eso en conservas domésticas. Bien, la toxina que se produce una enfermedad que se llama botulismo. Esta enfermedad es una enfermedad en la cual la toxina va produciendo parálisis descendente. Eso significa que empezamos a paralizarnos de la cabeza a los pies. Ya, va a tener varios síntomas, de los cuales la mayoría que ven ahí tienen que ver con la parálisis que les voy mencionando. Ya. Entonces vamos a empezar con ptosis palpebral. Eso es que el párpado no se puede levantar, queda medio caído a la mitad, si ustedes quieren, ya, medio caído. Luego tenemos la midriasis, que es que la pupila del ojo se abre, ya está abierta la pupila. Luego tenemos la disartria, que es la dificultad para articular palabra, ¿ya? La dificultad para hablar. La disfagia es la dificultad para tragar. Al paciente le cuesta tragar, no tiene dificultad, y eso incluso hace que el paciente tenga un ligero babeo, ¿no? Escurre la saliva porque no la puede tragar. Luego tiene diplopía, que eso es visión doble, y tiene esta visión doble porque sus ojos no tienen un movimiento coordinado. Ya, un ojo se mueve a un lado, el otro al otro lado,
y eso es porque los músculos que mueven los ojos también se están paralizando. Fase inexpresiva, también por parálisis de los músculos faciales, que no le permite hacer gestos al paciente. Ya se queda la boca, náuseas, vómitos, debilidad. Esta debilidad también es progresiva y suele empezar primero en los brazos y luego en las piernas. Los movimientos se van haciendo cada vez más torpes. Va a ser difícil primero mover las manos, luego los pies. Por eso luego va a tener, como están viendo, dificultad para caminar. Va a empezar también a paralizarse los músculos respiratorios, lo cual va a hacer que el paciente empiece a tener dificultad respiratoria. Cada vez su respiración se va haciendo más lenta y más profunda hasta que el paciente fallece. Todo ese proceso puede durar desde 12 horas hasta 5 días, dependiendo de la cantidad de toxina que se ha ingerido el paciente. ¿Ya? Incluso algunos pudiesen sobrevivir. Así es que la toxina que ingirió fue muy poca, entonces va a tener la parálisis, pero no al punto de dejar de respirar, ¿no? Entonces, todo ese es el proceso de la enfermedad. Es el famoso botulismo. Y les voy a mostrar cómo se ve el rostro de un paciente con botulismo. Bien, hay una imagen acá que es bien típica de lo que es un paciente con botulismo. Aquí está, esta. Ya, es un paciente con botulismo. Como pueden ver, ya el paciente, miren su rostro, tiene una facies inexpresiva, como decía. Ya, los párpados, miren, a mitad, no cierra ni abre, eso lo llamamos ptosis palpebral. Y las pupilas, como muestran acá, bien dilatadas, no bien abiertas. ¿Ya? Entonces, eso es un botulismo. ¿Ya? Además de esto, obviamente, el cuerpo está paralizado, ya no puede mover nada, ya hasta que pase el efecto de la toxina. Bien, la duración, 12 horas hasta 5 días, ya, si te mata, ¿no? Ahora, hay personas con SIDA que pudiesen sobrevivir, ya cuando ingirieron muy poca toxina. Va a tener los mismos síntomas, solamente que más leves, ya, y no va a llegar al problema de la parálisis respiratoria. En ese caso, los sobrevivientes, tanto los que recibieron tratamiento como los que sobrevivieron porque ingirieron poca toxina, van a quedar con un estado de debilidad muscular que le va a durar casi un año. ¿Ya? Entonces, es más intenso durante los primeros 3 a 6 meses y luego ya va de a poco recuperando hasta cumplir el año, ¿no? Que es donde ya recupera al 100%. Bien, el tratamiento se usa un suero antibotulínico, que es un suero que no lo van a encontrar fácilmente en cualquier farmacia, no hay que mandar a pedir ya porque no dura mucho tiempo y no es algo que se ve todos los días. Bueno, perdón. Por lo tanto, hay que mandar a pedir de la fábrica y hasta que llega acá tarda entre 1 a 2 semanas, dependiendo más que todo de la aduana. Ya, mientras tanto, mientras el paciente espera que le llegue el suero, lo más importante es el soporte vital. En otras palabras, hay que mantenerlo vivo hasta que llegue el suero. Y eso es en todo el planeta porque en ningún lado hay disponible el suero ya, de un momento para otro. ¿Ya? Eso significa tener al paciente conectado al respirador, ¿no? En terapia intensiva, que no se olviden que lo que mata a este paciente es simplemente el hecho que no respira. Todo lo demás está bien. Entonces, mientras lo mantengamos respirando con respirador, él se va a mantener en buenas condiciones
¿ya? Obviamente con complicaciones que pueden haber propias de la terapia intensiva, ¿no? De lo que le van a intubar, porque solo van a tener que ponerle un tubo para poder hacer la aspiración y todo lo demás hasta que llegue lo que es la droga. Bien, entonces la prevención de esto. En primer lugar, clave es la fecha de las conservas, principalmente conservas que hemos hablado, que pueden tener carne, arveja o maíz. Ya estamos hablando de mortadelas, de picadillos, sardinas, atunes, bueno, todo eso que pudiese tener alguno de esos, ya no se debe consumir fuera de fecha. Ya un enlatado, por ejemplo, un atún, su tiempo que el producto puede durar es muchísimo tiempo. Se ha visto que algunos incluso pueden tener hasta más de 50 años y se han encontrado conservas en buenas condiciones. Pero le ponen tiempo a casualidad porque se debe calcular en cuánto tiempo esta bacteria pudiese alcanzar el punto tóxico, si es que haya sobrevivido al proceso de destilación del alimento, obviamente, ¿ya? O sea, cuando hacen cocer ese enlatado a altísimas temperaturas, en teoría murió el agente infeccioso. Pero por si sobreviviese, aunque sea una espora, ¿en cuánto tiempo pudiese alcanzar un punto tóxico? Como decía que es una bacteria que es de crecimiento lento, entonces tarda bastante tiempo en alcanzar un punto tóxico. Y ahí es lo que eso usa en la industria de alimentos para calcular cuánto tiempo pudiese durar un alimento. Ya, más que todo para esta bacteria. Como les digo, un atún puede durar mucho, mucho más de lo que es la fecha de caducidad, pero ya no se debe consumir porque si es que haya caído la bacteria, pudiese alcanzar el punto tóxico. Latas deformadas, ya, debido a que esta bacteria produce un gas, entonces a veces las latas se abomban debido a la presión de ese gas que él produce. Entonces, tampoco ninguna lata deformada. Latas que al abrir boten gas, ¿no? Como cuando abren soda, ¿no? No sé, ustedes escuchan eso al abrir la lata, no es aconsejable consumirla. Ya, además de eso, hay que evitar productos que no hayan pasado controles de calidad. ¿Ya? Más que todo, productos generalmente de contrabando, ¿no? Que suelen entrar, ¿ya? Que generalmente no pueden vender en su país porque no han pasado control de calidad y suelen ir a otros países por contrabando. Entonces, así evitamos esta enfermedad. Bien, ¿alguna pregunta sobre botulismo? ¿Preguntas? Bien, entonces con esta batería terminamos el tema de bacilos gram positivos. Vamos a ir a otro tema que se llama cocos gram positivos. Entonces, el tema que vamos a hacer ahora se llama cocos gram positivos e incluye a dos bacterias, ¿ya? Que son las dos bacterias que más nos suelen atacar. ¿Ya? Bien. Entonces, la primera bacteria sería el Streptococo SP. Bien, ¿a qué se refiere eso de SP? ¿Ya? Cuando hablamos de bacterias, como la anterior, por ejemplo, usamos dos palabras en su nombre. En la anterior, por ejemplo, era Clostridium botulinum. Ya, la palabra Clostridium es el género y botulinum es la especie. Entonces, siempre que hablamos de una bacteria, solemos hablar el género y la especie. En este caso, Streptococo es el género, lo que ustedes tienen acá. Streptococcus es el género. ¿Ya?
Y SP significa especies. Es cuando vamos a hablar de todo el género y no vamos a estar separando especie por especie. En el anterior, por ejemplo, han visto que hemos visto de Clostridium 4 especies, el Perfringens, el Tetani, el Difficile y el Botulinum. Y del Bacillus vimos 2, Bacillus anthracis y Bacillus cereus. De este Streptococo son muchas especies, entre ellos tenemos al Streptococcus pneumoniae, Agalactiae, Eperophyticum, etc. ¿Ya? Pero no necesitamos hablar una por una, como en el anterior caso, porque todas producen las mismas enfermedades y el tratamiento es el mismo. Así que no hay por qué hablar una por una, porque sería repetir lo mismo. Entonces, cuando uno quiere hablar del género completo, le pone esa sigla que ustedes ven, o esa abreviatura, SP, que significa especies. A unos autores le ponen SPP con doble P, significa lo mismo. ¿Ya? Entonces, Streptococcus, especies, vamos a hablar de todas, en uno, ya que producen las mismas enfermedades. Bien, esta bacteria vive principalmente en nuestra piel, ¿ya? Es una bacteria que vive en la superficie de nuestra piel, en nuestra boca, en nuestra garganta y en la región genital. En otras palabras, es una bacteria normal para nosotros en la piel. Está ahí, en la garganta también, en la boca. No hay ningún problema, no nos causa ningún daño mientras esté ahí. ¿Ya? Entonces, mientras esté en la superficie, no hay ningún problema. El problema es cuando aparece una puerta de entrada y entonces la bacteria aprovecha, como ya habíamos visto anteriormente. Ya cuando hay puertas de entrada, ya, entonces es donde ocurre todo. Ya, vamos a ver las enfermedades, como les decía, esta es una de las bacterias que más nos ataca. Bien, la primera enfermedad que produce es las infecciones respiratorias agudas. Las iras famosas, que van a escuchar que hablamos bastante nosotros. ¿Ya? Las iras son un grupo de enfermedades que afectan la vía respiratoria alta. Estamos hablando, como ven, de faringitis, laringitis, amigdalitis y combinación de estas, ¿no? Por ejemplo, faringoamigdalitis, cuando se afectan las dos. Estas enfermedades, todas, tienen los mismos síntomas. Van a empezar con tos, ¿ya? Que como ven, es productiva casi siempre. Ahorita les voy a hablar de eso. Viene con dolor de garganta y fiebre. Bueno, ¿a qué se refiere con productiva? Nosotros decimos productivo a cuando producen flema, ¿ya? Cuando escuchen que diga tos productiva, se refiere a tos con flema, ¿ya? El color de la flema es el que nos indica si es bacteria o virus el que está produciendo la enfermedad, ¿ya? Como esta es una bacteria, entonces la característica de la flema va a ser una flema que va a ir cambiando de tono. Va a empezar con un color blanco, luego cambia a un color crema, amarillento, luego se toma amarillento verdoso, ahí pudiese tener tintes de sangre, o sea, manchitas rojitas, y luego se torna gris, luego blanco y desaparece, ¿no? Eso si curase solo, digamos, ¿no? Entonces iría todo ese proceso de cambio de color, ¿ya? En cambio, las virales, la flema es de color
transparente o blanca. Nunca llega a tonos amarillos, ni crema, ni verde, mucho menos. ¿Ya? Entonces, siempre que nosotros veamos el color de la flema, es lo que nos tiene que llamar la atención. Si es bacteriana o viral. ¿Ya? Y si estamos sospechando de una bacteriana, este es el primer sospechoso. Por eso, Aner, que cuando hay esto, el primer antibiótico que usamos justamente son las penicilinas, porque este responde a las penicilinas. ¿Ya? Eso vamos a verlo cuando hagamos tratamiento. Sin embargo, es para que se vayan dando cuenta cómo nosotros vamos analizando al paciente. Bien. La siguiente enfermedad que ellas producen es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad que no es producido directamente por el estreptococo, ¿ya? Sino es producida por una reacción autoinmune que nosotros producimos, ¿ya? En la cual nuestros propios anticuerpos que deberían atacar al agente infeccioso terminan atacándonos a nosotros, ¿ya? Entonces, el problema, además de la bacteria, es una reacción nuestra, ¿ya? Entonces, para eliminar esta enfermedad, hay que, además de eliminar a la bacteria, evitar que se vuelva a presentar por un tiempo para no generar los mismos anticuerpos. Bueno, eso vamos a ver ahorita en tratamiento. La fiebre reumática se caracteriza porque viene en episodios. Esos síntomas que ven ustedes ahí son síntomas que no están todos al mismo tiempo a veces, o hay momentos que el paciente está sin ningún síntoma. Entonces está bien, luego le viene un episodio, luego mejora, otra vez otro episodio, así, ¿ya? Son episodios. Y no hay un tiempo clave para decir en ese tiempo va a aparecer o no aparecerá algún síntoma. ¿Qué síntomas son los que vienen en episodios? Bueno, primero la fiebre, de ahí su nombre. El paciente a veces suele tener unas fiebres que suele durar unas horas y luego desaparece. La artritis migratoria, que esto también es característico de esta enfermedad. Ya, la palabra artritis significa inflamación de una articulación. Ya no siempre es reumatismo, por si acaso. Eso tienen que tenerlo también bien claro, porque siempre que usamos la palabra artritis, la gente cree que es reumatismo. No, simplemente es inflamación de una articulación. Eso es artritis. En este caso, es migratoria. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que una articulación, pongámosle la rodilla, se va a empezar a inflamar. ¿Se acuerdan la inflamación? Los síntomas se pone rojo, caliente, doloroso e hinchado, ¿no? Los síntomas de inflamación. Entonces, pongámosle que empezó con la rodilla. Él puede estar así un día, 2 días, luego esa rodilla queda saninga, como si no haya pasado nada, y él empieza el codo, por decirlo así, ¿no? Luego mejora el codo, pasa al hombro, luego la cadera, así. Entonces, nunca es la misma, por eso es migratoria. Va cambiando de una articulación a otra. Y eso es importante para diferenciarlo de lo que son otras enfermedades reumáticas, en las cuales la articulación que molesta siempre es la misma. En cambio, si vemos que está cambiando, el primer sospechoso es fiebre reumática. El siguiente son nódulos subcutáneos, que son unos tumorcitos o bolitas, si ustedes quieren, como le llamamos comúnmente, que aparecen debajo de la piel en diferentes partes del cuerpo. ¿Ya? Puede ser en realidad en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en el dorso de la mano y en el codo. Y en esas zonas suele aparecer. Y también son pasajeros. Deben estar unos días y desaparecen. Y esa es su característica que nos ayudaría a diferenciar de cualquier otro tipo de patología. El otro sería el eritema marginado, que es como una roncha, ¿ya? Pero, bueno, todos ustedes han de ver una roncha, ¿no? Es un poco más rojito que el resto de la piel,
Pero en este caso, la diferencia es que tiene un margen más rojo, de ahí el nombre de marginado. Ya les vamos a mostrar ahorita la imagen. Es como una roncha con un borde rojizo. Luego tenemos la córea, que es una serie de movimientos involuntarios, ya que el paciente incluso cuando está caminando parece que hace un movimiento raro que le llamamos nosotros el baile de Zambito. ¿Ya? También les voy a mostrar ahorita cómo es ese movimiento para que lo reconozcan. Y por último, la carditis, que es la más temida, que es cuando afecta corazón. En ese caso, el paciente, en la mayoría, suele tener síntomas muy leves, como fatiga, dolor del pecho y cansancio. ¿Ya? Son personas que no pueden realizar lo que hacían normalmente porque se sienten fatigados. ¿Ya? Eso también en episodios. Hay momentos que está bien, hay momentos que está mal. Si nosotros hacemos un tratamiento adecuado, el corazón queda 100%. Pero en algunos pacientes que no hacen tratamiento y se alarga, el corazón puede sufrir daños irreversibles, pero que generalmente no se manifiestan en la niñez ni en la juventud, porque el corazón todavía tiene métodos para compensar y generalmente suele traer problemas cuando esa persona llega a la tercera edad, ¿no? En esa época ya su corazón se debilita y bueno, ese debilitamiento más esto no le permite tener una vida adecuada, ¿no? Entonces, bien, entonces esos serían los síntomas. Vamos a ver algunos de ellos para que vayan reconociendo. Tenemos primero los nódulos subcutáneos. Ya. Bien, vamos a mostrar. Bien, como les decía, son este de acá. Por ejemplo, si ustedes ven, miren esas bolas que aparecen debajo de la grasa. Este es un caso bastante severo. Hay las leves. Este, por ejemplo, miren, bolitas debajo del codo, en esta zona. Bueno, digo, puede ser en cualquier parte, pero más común en la zona del codo y el dorso de la mano. Aquí tenemos otro. Ya. A ver. Hay unos cuantos por acá. Ya. No se olviden que la clave es que aparecen y desaparecen. Ya que si eso no desaparece en un tiempo de 15 a 30 días, hay que pensar en otro tipo de tumor, ¿no? Pero la clave en este caso sería ese hecho. ¿Ya? A veces pueden tener una coloración como esta, ligeramente rojita en la zona, ¿ya? Cuando toca está la bolita, ¿ya? Pero eso, como decía, desaparece. Bien. El otro síntoma, el eritema marginado. Bien, ahí está, tenemos varios, son como ronchitas, a ver, este creo que se ve bastante bien. Bien, miren, son como ronchas, pero sus bordes están rojizos. Ya, este también, ahí está, se ve mejor el borde, si ustedes consiguen ver, es como si le hayan hecho un margen a la roncha, da el nombre de eritema marginado. ¿Ya? Algunos casos son leves, otros bastante severos. ¿Ya? Este, por ejemplo, miren, ya, de un niño, ¿no? Miren, las ronchas y sus bordes, ¿no? En este caso, ¿ya? No es algo grave en la piel, pero obviamente que asusta, pero nos llama la atención para el diagnóstico de lo que estamos hablando, ya que eso nos puede indicar que es fiebre reumática. Tenemos otro en característica, miren, hasta parece que la hayan tatuado o dibujado, ¿no? Es ese de ahí. Bien, ese es lo que es el eritema marginado. Veremos ahora la córea. Les va a mostrar
un video que lo pueden pillar en YouTube, que es bastante representativo. Aquí está. Este niño, van a ver, hay momentos que está tranquilo. Aquí lo han filmado en el momento en que él tiene su crisis de core. Ya mira, esta por ejemplo está tranquilito, pero ahí está con la crisis. ¿Ya? Como pueden ver, le vienen movimientos involuntarios. ¿Ya? Bueno. Está. De todas maneras, como está un poquito lenta la transmisión del YouTube hacia su despego, el enlace ahí en el Classroom para que ustedes puedan mirar. ¿Ya? A ver. Eso. Bien, ahorita se los dejo en el YouTube para que lo miren, porque como ven ahí está medio entrecortado. Ahí se los dejo. Corea. Con el nombre de Corea lo estoy dejando en el tablón. Bien, entonces esos son ya lo que serían los síntomas de la fiebre reumática. ¿Ya? La otra enfermedad sería la meningitis. ¿Ya? Antes de irme a la meningitis, ¿hago una pregunta? Tenemos segundos que se va a cortar. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vamos a la otra sesión. Entre rapidito, ya, para que así avancemos también rápido.